veces me encuentro con cosas en la Escritura que a veces son desafíos, son exhortaciones fuertes. Muchas veces la palabra nos confronta y digo, Señor, ¿y esto? ¿Cómo hago con esto? Pero yo sabe que siento de parte de Dios hace un tiempo, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Y entiendo que hay poder en la palabra de Dios. Y yo no sé cuántas personas vamos a tener los domingos. A veces esperamos un montón de personas y preparamos más sillas para ir bajando de arriba porque hemos tenido un domingo a pleno y resulta que el otro domingo no necesitamos bajar las sillas. Y a veces cuando no estamos esperando bajar las sillas, tenemos que empezar a hacer todo ese movimiento de bajar las sillas. La verdad es que es una sorpresa. Pero quiero decirte que yo te voy a predicar la palabra del Señor, porque sé que la palabra del Señor es la que nos trae luz. Amén. Quiero ponerle un título a esta palabra que me direccione y es honrar el pacto. Amén. Porque justamente si algo de lo que vamos a encontrar en la institución de la Cena del Señor es que tenemos que tener en cuenta, necesitamos honrar el pacto, necesitamos honrar la sangre de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y qué consecuencias tiene esto para nosotros. Amén. Así que decirle al que tenés al lado, prepárate, porque Dios te va a hablar. Digo para que cuando usted sienta que Dios le está hablando, usted no lo mire. Usted no lo mire, ¿no? Porque a veces uno tiene ganas de darse vuelta y decirle. Uno a veces ve en los matrimonios, ¿no? Cuando se sientan juntos los matrimonios y uno está exponiendo la palabra, ¿no? Y uno ve esas miraditas, ¿no? Si están cerquita esos toquecitos, ¿no? Esas miraditas así de frente, ¿no? Como diciendo, eso es para vos. Y la verdad es que yo no hablo con ningún esposo, con ninguna esposa, no es que preparo una palabra especial para tu esposo, para tu esposa. Quiero predicar la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pero vamos a leer algunos versículos más que normalmente no leemos, pero que hoy lo vamos a hacer parte de la lectura y de la exposición de la palabra. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Esto vamos a leerlo y lo vamos a hacer hasta el versículo 32. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo recibí esta enseñanza específicamente de parte de Dios. Dios me trajo esta enseñanza. El Señor me trajo esta enseñanza. No era la primera vez, no era una enseñanza nueva, pero sí es algo que el Señor le trae de revelación a Pablo, que ya los otros discípulos habían experimentado, que era partir el pan y compartir la copa entre cristianos. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Seguimos adelante. El título en Reina Valera dice, tomando la cena indignamente. Y vamos a trabajar un poquito qué significa esto, ¿no? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre
del Señor. Por tanto, pruébese cada uno, esta parte es importante. Por tanto, pruébese cada uno. Es importante que usted repita eso conmigo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe de vuelta, ¿cómo come y bebe? ¿Cómo? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Cómo dice? Hay muchos enfermos. ¿Entre quiénes? Entre vosotros. ¿Y muchos? O sea, muchos. Y no está hablando de dormir la siesta. ¿Está bien? Cuando habla de dormir, habla de los que durmieron en el Señor, ¿no? Son los que ya no habitan estas partes de la tierra, está diciendo la palabra. Pero qué interesante, mirá, ¿me puedo detener un poquito acá? Que a veces pensamos que la enfermedad solamente viene por el diablo. O que viene porque vos no tenés una vida saludable, porque no comes bien, porque no te alimentás bien. Pero acá está planteando otra cosa. Acá está diciendo que hay una consecuencia que hace que haya gente enferma y que haya gente debilitada y que algunos ya hayan partido con el Señor, algunos ya duerman. Dice, si pues, el versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tenga este pensamiento, somos castigados para no ser condenados. ¿Está bien? Ese pensamiento es importante. Somos castigados para no ser, ¿está bien? Dios prefiere un castigo que la condenación del mundo. ¿Está bien? E incluso la Biblia habla de la disciplina. Y el Señor dice, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Siendo la disciplina parte de nuestra vida cristiana. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de corrección y hablamos de que nos sucedan cosas que no nos gustan. Dice, a nadie le gusta la disciplina. Son palabras del apóstol Pablo. A nadie le gusta la disciplina. A nadie le gusta ser disciplinado. Pero el Señor no le interesa si a nosotros nos gusta. Él prefiere tomar una medida con nosotros antes de que lo haga el mundo o que seamos condenados con el mundo. ¿Está bien? O sea, de la misma manera que hay una condenación sobre el mundo, que venga esa misma condenación sobre los hijos de Dios. Entonces Dios prefiere, antes de eso, generar una corrección. ¿Amén? Entonces vamos a ver un poquito, porque entremos en el contexto de esta palabra. Alguna vez lo hablamos, pero el público se renueva. Si usted tiene un tiempo, después puede leer el versículo, el capítulo 11, que está muy edificante, pero que muestra un poco lo que sucedía en la iglesia. Y la Biblia, si algo tiene de característica, es que no nos va a mostrar solamente las cosas lindas de los hombres. La Biblia nos va a mostrar al hombre tal cual es. Nos va a mostrar al hombre celoso, envidioso, embustero, estafador, adúltero,
O sea, no va a disfrazar nada. Incluso la vida de los hombres de Dios los va a mostrar con sus cualidades lindas y con sus cualidades feas. Amén. Porque podemos aprender de ellos. Ahora, previamente a la acción, previamente al partimiento del pan y de la copa, las personas o los grupos tenían una comida. Había una comida. La gente se sentaba a compartir una comida. Y como parte de esa comida también se celebraba el tiempo de la cena, donde se recordaba lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Se recordaba este nuevo pacto que tenemos. Ahora, alguna vez voy a hablar de las consecuencias de ese nuevo pacto como otro tema. Mientras leo esto, digo, esto también se puede ir enseñando, ¿no? Hay consecuencias de ese nuevo pacto. Quiero decirte que ese nuevo pacto es mejor que el primer pacto, porque es un pacto sellado con la sangre de Jesucristo. El anterior pacto estaba sellado con la sangre de animales, pero ahora es el Hijo de Dios el que sella ese pacto y la sangre de Jesucristo tiene poder. Amén. Ahora, si nosotros leemos un poquito antes, lo que descubrimos es que la gente se juntaba y Pablo dice, al final ustedes no se juntan para bien. Dice, porque resulta que hay gente de ustedes que cuando empieza la comida, o sea, se olvidan de los que todavía no llegaron, por ejemplo. O también había diferentes, o sea, la sociedad que era la iglesia, también tenían judíos, también tenían griegos, también tenían romanos, y había gente que tenía mayor poder adquisitivo y otros que tenían menor poder adquisitivo. Entonces, parece que había un tema de comida, porque parece que había gente que por ahí lo que traían no era por ahí, traía un guisito, ¿no? Traía un guisito y el otro se traía un flor de asado, ¿no? Y el otro traía asado y también traía churas. Y estaban por allá los que comían sushi. Claro, entonces, y estaban los que ese día no habían comido. Habían venido, es decir, por ahí poligar algo, ¿no? Esa era la iglesia, o sea, había muchas clases. Entonces, dice, no solamente que unos no esperan a otros, sino que algunos miran con desprecio a otro. Porque también en eso de la comida estaba el mirar por encima, ¿no? Los que más tenían, mirar por encima a los que menos tenían. Pero después estaban los otros, los que había arrancado la fiesta y sacaron el termidor, che. Y sacaron el tinto y el otro el blanco y la cervecita y arrancaron la fiesta. Y dijeron, vamos a celebrar la cena del Señor, dijeron. Entonces Pablo dice, ¿cómo puede ser que haya gente que se emborrache? O sea, porque se mamaban, che. Estamos hablando de la cena del Señor. ¿Está bien? Agreguémosle a esto que vamos a hacer en esta noche, de orar por el pan, de orar por la copa y recordar lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, digamos que previamente podríamos hacerlo tranquilamente, hacemos una cena con toda la iglesia y compartimos, ¿no? Claro, y entonces el apóstol Pablo dice, acá se generó un desorden. No están entendiendo lo que significa la cena del Señor. Y el primer punto que quiero subrayar, y creo que el apóstol Pablo lo va revelando a través de todos los versículos, es que no tenemos que olvidarnos el significado de lo que es la cena del Señor. Amén. Digo esto
porque ustedes saben que muchas veces viene gente nueva a la iglesia. Gracias a Dios, ¿no? Pero claro, a veces se incomoda a los hermanos que tienen que servir la cena, servir a gente que no sabe ni siquiera si cree en Dios. Pero hemos tenido gente que se nos ha ofendido. Dice, ¿cómo no me van a dar el pan y el cuerpo de Cristo? Y el tema es que uno muchas veces decía, hermanos, aquellos que van a tomar la cena del Señor tienen que saber que tienen que estar bautizados, ¿no? Entonces, eso se adelantaba. En realidad, creo que no solamente alcanza con eso. Creo que necesitamos entender lo que es la cena del Señor. Amén. Y participar de algo que no entendés puede ser peligroso, que es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Él les va a hablar de la cena del Señor y les va a dejar una advertencia. De mi parte quiero decirles que yo quiero que todos tomen la cena del Señor, pero sobre todo quiero que la tomes entendiendo lo que significa la cena del Señor. Amén. Versículo 27 dice ya el apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Wow! O sea, la cena del Señor es una tremenda bendición para su pueblo, pero también es un peligro. La condición en que uno toma estos símbolos. O sea, ¿qué es indignamente? ¿Qué es tomar indignamente? Y encuentro, estudiando un poquito el tema, varios significados, más allá de que ese no soy digno de tomar. Tomar la cena indignamente y con el contexto que tenemos de estos pasajes también tiene que ver con tomar la cena con envidia, tomar la cena estando en contienda con alguien, estando enojado, molesto con alguien. Tomar la cena indignamente también es tomar la cena como un mero hecho histórico. Y bueno, una vez al mes hay que tomar la cena. Hoy vino hoy a la iglesia, es la cena del Señor. Yo recuerdo al abuelo Raúl, el pastor Raúl, cómo le encantaba a él la cena del Señor y esos símbolos tan sagrados, ¿no? Y que era casi una veneración, en el sentido de que era realmente importante. La gente a veces faltaban a las reuniones, pero no iban a faltar. Justamente tocaba el día de la cena, ¿no? O sea, tenía un peso en la iglesia. Y es un poco porque por ahí estudiaron más la palabra y entendieron que realmente tenía un peso. O sea, tomar la cena despreciando a otros, tomar la cena emborrachados. ¿Qué está pasando en esta iglesia? ¿Qué está pasando en la iglesia? Que la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Indignamente. ¿Y sabes qué entiendo yo de indignamente? Y porque busco también la etimología de la palabra, es irreverentemente. Tiene que ver con ser irreverente. A ver, escuchaba estos días a un pastor que no está viviendo acá, está viviendo afuera, y él decía que mucha gente afuera, hablando de nuestro país,
y viendo las noticias y viendo todo a través de las redes, todo lo que sucede en Argentina, le llama la atención lo irreverente que es el argentino. La forma irreverente que tiene, por ejemplo, dice, de que una persona trate al presidente en una entrevista. ¿No? Y él explicaba, y me quedé escuchando un poquito eso y digo, es verdad. Dice, entiendo que el presidente, el hoy presidente, en algún momento pudo haber sido tu amigo o alguien al que vos ya hayas entrevistado, pero ahora tampoco podés decirle, che, escúchame, y vos. O sea, hay sobre la persona ahora una investidura. La irreverencia es parte de todos los días ahora. Yo los veo, miren, pasó fin de año, y ustedes saben que nosotros somos docentes. Acto de fin de año, chicas con corpiños en la escuela. Nada más que el corpiño. Veo que no se sorprende, o sea que ya sabe de qué se trata eso, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo? Pero a tal punto de que no le podés decir nada, ¿eh? Porque no es solamente que, ¿no? La forma de vestir, y vos decís, es irreverente. O sea, ahora pienso cuántas de esas cosas muchas veces vienen dentro de la iglesia o acceden dentro de la iglesia. Por eso hay actitudes que uno por ahí tiene dentro de la iglesia que pueden ser irreverentes. Cuando hablas de tu pastor, corramos al pastor. Cuando hablas de un líder, cuando hablas de otro hermano, la forma en que hablas, la forma en que te dirigís a la autoridad que se puso sobre la casa, y a veces no hay respeto. O sea, hay una falta de respeto. A veces en nuestras reuniones yo miro y digo, si llegara a venir el presidente de la nación, si tenemos el privilegio un día de que venga el presidente de la nación, ¿usted vendría vestido como viene siempre? ¿Vendría en bermudas a la iglesia? O sea, frente a situaciones que vos decís, el presidente de la nación, ¿cómo cambiaríamos, no? Y vos decís, ¿el presidente de la nación tiene algo que ver al lado de Cristo? Entonces, y yo no quiero que usted diga o piense, uy, qué pacato, ¿no? Porque mientras medito en esta palabra, digo, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque está bien que se use una calza recontra apretada, pero vos decís, ¿así tenés que venir a la iglesia? O, no sé, vengo en musculosas porque te quiero mostrar ese tatuaje que tengo acá, ¿viste? Ese. Y ven. Entonces lo entiendo en alguien que viene por primera vez. Estás libre de culpa y cargo. Lo entiendo hace unos meses que venís a la iglesia. Lo entiendo. Pero ojo, que estamos en la casa del Señor. Y tenemos que tener cuidado también en la forma en que nos vestimos y en la forma en que hablamos. Porque a veces utilizamos modismos y malas palabras en nuestra boca porque se usan en el mundo, porque están acostumbrados en sus trabajos, porque la escuchás todos los días. Pero a veces algunos hacen grupos cerrados. Mamita, las cosas que se hablan, las cosas que se mandan, los videos, los chistes. Y vos decís,
sos un creyente. Porque, ojo, vos decís, la irreverencia no es tan el tema de la irreverencia. Mira, vamos a ver si no es. Acompáñame a Hebreos 5:7, Franquito. Me encuentro con esta palabra. Y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Cómo era el temor? Porque fíjense que no dice a causa de su temor. La palabra podía haber quedado ahí nomás. El autor de Hebreos podría haber puesto a causa de su temor. No, a causa de su temor reverente. Ese temor de saber de que hay alguien que está sobre mí, que hay una autoridad que está sobre mí y que no hago lo que quiero. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero. Eso es temor. Eso es llegar al punto de decir, podría hablar así, total, me podría vestir así, podría manejarme así, total. No. Voy a pensar que esto a Dios le puede molestar. Mi forma de hablar, mi forma de tratar al otro. Tomar la cena en estas condiciones es no medir el alcance de tus acciones. O sea, porque esto trae consecuencia. El hablar mal del otro, el mentir, la falta de perdón. Hay personas que viven su vida cristiana, pero tienen como una vida paralela, ¿no? Donde son como dos vidas. Es como un cristiano con dos caras. O sea, cuando me siento bien espiritualmente, oro, leo la palabra, mando versículos bíblicos. Cuando estoy mal, ni a Job leo. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y cuando estamos diciendo, ¿y por qué? Miren, hablo de irreverencia. ¿Sabe que hace algunos años invitamos a un grupo de personas? Esto ya hace más de 20 años. Creo que eran, 20 años. Habíamos hecho un evento. Invitamos a una gente que venía a dar sanidad interior y hablaban acerca de, y estoy de acuerdo con esto, cuando vos estás enojado con Dios, expresarle tu enojo a Dios. Está bien eso. ¿Está bien? Vos te sentís mal, digo, Señor, yo estoy mal. Lo vemos al salmista, lo vemos a David, que él está mal y que le cuenta a Dios y que le habla a Dios. Pero escucho en esas enseñanzas que dice, no, yo a veces lo puteo a Dios. Sí, porque me enojo, porque viste que hay que hablarle así, viste, lo que tenés dentro, me enseñaron que tenés que sacarlo todo. Fui un poquito al límite, ¿no? Veía que algunos estaban medio cayendo. ¿Entiende? Dios nos permite un montón de cosas, pero Él es Dios. Él es santo. 3 veces santo, dice la palabra. Y cuando yo me vuelvo a Él, me tengo que volver en un temor reverente. Y no es lo mismo caminar en temor de Dios que caminar en un temor reverente. Caminar en un temor reverente es ser consciente de que mis acciones
van a traer una consecuencia. Amén. Cuando vos hablás mal, cuando vos decís mal, cuando vos insultás, cuando vos podés estar muy enojado, pero tenés que tener cuidado. Hay un límite. Hay un límite. No podés decir lo que quieras, no podés hablar lo que quieras, no le podés decir a tu esposo lo que se te ocurre porque estás enojado, o a tu esposa, o a tus hijos, o a tus padres. O sea, me cuesta entender a veces, yo vengo de otra generación. Nunca, gracias, a veces estos días pensaba, digo, gracias Señor, nunca le insulté a mi mamá, nunca insulté a mi papá. Mirá que muchas veces pero cuando vos escuchás hoy chicos que insultan con malas palabras a sus padres, y vos decís, no entendiste nada. Y ni te digo malas palabras cuando no son empujones, maltratos. Entonces después queremos venir acá, oh Señor, mira, me salió este huevito que tengo acá, Señor, sanámelo. Ay, pero dale, Señor. Pero en la semana estuviste haciendo desastre con tu lengua. No tuviste temor en nada de lo que hiciste y cómo te manejaste. Y hoy querés venir y hacer como que no pasó nada. Eso es no tener temor reverente. Amén. Entonces, digo, es difícil esta palabra. Para mí es difícil. Pero ¿sabes qué? Creo que Dios trae sanidad. Porque dice, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es bien interesante acá que vos te tenés que probar a vos mismo. No dice que pruebes a otro. Digo, por si estabas pensando, hoy no vino el que tenía que venir. ¿No? Porque siempre faltan. Siempre el día que tenían que venir, no vinieron. Pero estás vos acá. Así que por ahí Dios quería que vos escucharas esto. Por ahí el Señor quería que vos lo escucharas. Entonces te desayunás con que, o merendás, porque ya habla de merienda, te merendás con que, che, ¿será que Dios me quiere hablar a mí? Y por ahí hay algo, Por ahí hay algo de esta palabra que tengas que trabajar. Pruébese cada uno a sí mismo. O sea, hace un examen de tu condición espiritual. Y atención con esto. Pruébese cada uno a sí mismo, el versículo 28, y coma. Porque voy a entrar un poquito más. Están los que se autodisciplinan y no toman la cena. Y yo le digo algo. Si usted no toma la cena, usted en la semana tendría que pedir una charla con sus pastores y explicar por qué no tomó la cena y ver tu situación. No es yo me disciplino y no tomo la cena, porque a veces algunos dejan que eso sea como un permiso. O sea, sé que lo tengo que perdonar a Ezequiel. Ezequiel, te agarro porque te veo atento. Sé que lo tengo que perdonar a Ezequiel, ¿no? Entonces no tomo la cena y me permito seguir enemistado con Ezequiel. ¿Entiende el punto? O sea, sé que tengo que hacer algo. Oh, no, yo así no puedo tomar la cena. Pero el propósito del Señor es que te pruebes a vos mismo, que encuentres dónde está el problema, que lo resuelvas y que después tomes la cena. Ese es el propósito. No es que dejes cosas pendientes. No es que la dejes para la próxima cena, que por ahí, Señor, nos arreglamos. Lo dejo. No,
porque el pecado no es algo que vos podés dejar para después. El pecado es algo que uno necesita solucionar rápido. Porque cuando el pecado se queda en la vida nuestra, nosotros no nos damos cuenta y nos empezamos a deslizar. Nos empezamos a enfriar. Y empieza a traer todo lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque el que come y bebe, versículo 29, indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, sin discernir, sin reconocer con debida apreciación, le podría decir. Sin valorar lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso sería. Es tomar la cena indignamente, es no apreciar lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros tenemos una historia, Hebreos 12:16. Dice, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Tal vez usted se va a encontrar en el libro de Génesis con esta historia terrible, hermosa historia, que es la historia de Jacob, que es la historia de la familia, la historia de Esaú, del hermano, nacen juntos, ahí pegaditos, pero le gana por unos centímetros, le gana Esaú. Y él era el primogénito. El primogénito tenía la bendición que económicamente tenía el doble de todo. Pero además de eso, las palabras del Padre, antes de partir de esta tierra, la bendición que venía, o sea, realmente era tremenda la bendición que había sobre el primogénito. Y Jacob, que era el segundo por unos centímetros, él quería la primogenitura. Quería la primogenitura. Y cuenta la historia que dice que un día, porque Jacob era medio cocinero, era medio chef, le gustaban las cosas de la casa, ¿no? Le gustaba la limpieza, ¿no? Preparar comida, era más de la mamá, era más mamero, ¿sí? Para hacer una diferencia. En cambio, Esaú era más de la casa, así que el padre, se ve que el padre tenía más afinidad con Esaú. Ahí ya encontramos las luchas familiares. Es hermosa esta historia para leer y para aprender. Pero resulta que Esaú viene un día con un hambre. Viene del desierto y tenía un hambre. Y Jacob estaba con el guisito. Estaba con el guisito. Y se ve que tenía mucho pimentón porque dice que era rojo, ¿no? Y claro, y cuando llega y ve el guisito, imagínense cuando usted llega a su casa y siente ese olorcito a comida. Y encima venís con hambre y le decís, ¿qué me preparaste? Oh, le dice Jacob, esto es para mí. Y no sabés qué bueno que me va a salir. Entonces le dice, dame, convidame. Y le dice, no, le dice Jacob. Si querés, me das tu primogenitura. Y escuchá porque esto tiene relación a lo que te estoy hablando de Corintios. ¿Está bien? Tenelo ahí. Entonces le dice, te cambio. Dice, yo te doy un plato de comida y vos me das tu primogenitura. El padre no estaba. Papeles no firmaron. Fue de palabra. Pero ¿viste las palabras entre los hermanos? ¿Viste cómo son las palabras entre los hermanos? Las decís, las deshacés, las armás de vuelta, ¿no? Es como que, ¿viste? No tienen mucho a veces. Sobre todo, imagínense que estos eran unos muchachos, ¿no? Así que, dice, bueno, si me jurás, dice que los derechos de hijo mayor me van a pertenecer a mí, dice, entonces te doy el plato. Y le dio el plato de comida y algo para comer. Capítulo 25, versículo 34. Entonces Jacob le dio a Esaú, ¿qué?
guiso de lenteja, mirá, hasta acá nos dice acá la palabra que era, y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró. ¿Qué mostró? Desprecio por sus derechos del hijo mayor. ¿Sabes qué nos dice la Biblia? Que él después se quiso arrepentir. Él se quiso arrepentir, porque claro, él lo hizo y no lo hizo con un temor reverente. No lo hizo con un temor reverente. Él lo despreció y dijo, total, esto es mi hermano. Le dije, sí, te juro que te la doy. Pasaron los años, pasó el tiempo y resulta que el hermano le engaña y le termina sacando la primogenitura. Pero la Biblia no dice que por el engaño del hermano que él perdió la primogenitura. Dice que por un plato de comida él pierde la primogenitura. ¿Y qué representa eso? Desprecio. Desprecio por lo que él había recibido. Y cuando vos demostrás desprecio por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, es peligroso. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ojo, ojo porque no se juegan con las cosas de Dios. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos. Por lo cual, ¿qué significa? Como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de esto que hace la gente, que come y bebe indignamente, que no discierne el cuerpo, que se emborrachan, que no tienen en cuenta a los otros, que se creen mejor que otros. Como consecuencia de todo eso, que no valoran ni desprecian el sacrificio, como consecuencia hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Esa participación descuidada e indigna es la razón por la que muchos han caído en esas consecuencias. No te diste cuenta, pero hablaste. No te diste cuenta, pero criticaste. No te diste cuenta, pero no sabías que era una persona que Dios había puesto ahí. Y era la autoridad de Dios. Y vos decís, pero es parecido a mí, pero es un hombre como yo, pero se equivoca igual que yo. No importa, pero lo puso Dios. Porque eso es lo que le pasó a los hermanos de Moisés. Dios también puede hablar por nosotros, dijeron Aarón y Miriam. Dios también puede hablar por nosotros. Mira la mujer que agarró. Pero ¿sabes qué? Estaban hablando contra la autoridad de Dios. Y ella quedó leprosa. Y él también. Con Dios hay que tener cuidado. Las palabras son peligrosas. Y vos tal vez te dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El propósito de Dios, ¿saben cuál es? Que vos entres en convicción propia. Que no tenga que ser alguien que te lo venga a marcar. Que vos te puedas dar cuenta solito. Que hagas un examen de tu vida y que te examines a vos mismo. O sea, hoy estamos frente a estos símbolos preciosos y tan caros. Y antes de tomar la cena tenemos que decir, Señor, ¿cómo estoy? Y hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estoy con mis palabras? ¿Cómo estoy con mi vida? Entonces, ¿ven que no es tan, ay, lo tomo y ya está? No. Es tener en cuenta que Dios prefiere tener una palabra dura hoy y no tener que condenarte con el mundo. Más vale que vengas un domingo a la iglesia y el Señor te llame la atención y no perderte eternamente, te está diciendo. Hoy el Señor te dice, hey, es tiempo de un examen. Pero ¿sabes qué?
lo tenés que hacer vos. A ver, vos no estás para examinar a tu hermano. Estás para probarte y examinarte vos. Y no solamente eso, hermano, si encontrás pretextos a tus pecados, estás cerrado. Digo porque tal vez cuando uno empieza a encontrar fea, dice, bueno, Señor, pero vos tenés que entender que Él me hizo esto. Bueno, Señor, lo que pasa que fue un momento. ¿Cuántas veces deshonraste a tus padres? ¿Cuántas veces los insultaste? Y vos decís, el Señor me perdona. Discúlpame, te voy a corregir. No creo eso. Es una palabra que el Señor me trajo antes de venir. Pastora Flora, usted me va a corregir si yo en algo me equivoco. Bueno, el Señor me perdona. El Señor me perdona los pecados. Yo te digo algo. El Señor te perdona los pecados que vos les confesás. Ah, ¿pero qué no me perdona todos los pecados porque digo, Señor, perdóname mis pecados? ¿Qué tenés que confesarle? Dios te quiere perdonar lo que le confieses. Lo que todavía consideres que está bien, pero Dios lo ve como malo, eso no lo va a perdonar. Va a perdonar lo que vos le reconozca que estuviste haciendo mal. Señor, yo hablé mal. Señor, yo me quedé mirando lo que no tenía que mirar. Yo me permití esto con una compañera de trabajo y sé que estaba mal. Eso, cuando vos se lo entregás, Dios lo perdona. Si vos no lo entregás, lo callás y lo ocultás, el pecado no confesado enferma los huesos. El pecado no confesado, Dios no lo perdona. Dios perdona lo que vos le confesás. Lo que vos le entregás. Es desnudarte delante de Dios y decir, Señor, quiero hacer un examen de mi vida. Yo te sugiero que hagas como David. Él le dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Señor, no me animo a hacerlo solo porque por ahí lo voy a hacer mal. Te puedo invitar a que vos vengas. Te puedo invitar a esta charla en esta tarde y que me ayudes, porque a veces me justifico más que lo que reconozco que me estás marcando. Y yo quiero animarte en esta tarde a esto. Yo sé que a veces uno tiene alguna persona con la que tuvo alguna situación, puede ser una familia, puede ser un padre, un hijo, y tiene que vencer el orgullo de reconocer. Pero más vale reconocerlo y arreglarlo hoy con Dios. No lo dejes para después, porque el pecado que vos dejás es un pecado que te termina arruinando y enfermando, sacando la paz. Algunos duermen, creo que no solamente es lo que han partido, hay muchos que han entrado en un adormecimiento espiritual. Hay personas que están adormecidas espiritualmente, no pueden ver nada. ¿Por qué? Porque han pecado y agarraron al pecado y lo tiraron abajo de la alfombra, pero nunca se lo trajeron al Señor. Y yo te animo esta tarde, que pueda ser una tarde donde nos tomemos ahora un tiempo de examen, un tiempo de prueba, un tiempo de sinceridad. Podamos arreglar nuestras cuentas con Dios, porque vamos a participar. Vamos a participar de estos símbolos que son tan caros, tan caros. Y quiero que esto sea una bendición para tu vida
y no que traiga un juicio. Es fuerte, pero es tiempo de que la iglesia se prepare en santidad, porque Dios va a hacer cosas grandes entre nosotros. Esas mismas palabras que le dijo a Josué son las que yo creo para esta casa. Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros mañana. Y creo en un Dios que va a hacer maravillas en un pueblo que busca la santidad. No que se excusa detrás de yo no lo sabía, yo no lo quise decir. Sí lo sabías, sí lo quisiste decir, sí te fuiste de más, sí hablaste lo que no te... Más vale encararlo así. Más vale encararlo así. Y no sé, Señor, decirle, Señor, en ti. Señor, yo robé. Señor, yo estafé. Señor, miré lo que no... Más vale, andale de frente y derramá tu corazón. Y hay perdón. Hay perdón. Hay favor. Y hay misericordia en esta tarde. Cerra tus ojos ahí. Y ahora yo no me voy a meter, quiero que seas vos con el Señor. Y te voy a decir, a algunos Dios le está dando oportunidad porque hay cosas que van a salir a luz. Y Dios te está dando oportunidad hoy para que puedas ser libre de eso. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia.